Abra su Biblia en San Juan capítulo 12. Para los hermanos que están nuevos aquí, tomamos el libro de San Juan en enero y vamos estudiándolo versículo por versículo. Ya hemos llegado hasta el versículo capítulo 12 y vamos a estar en el versículo 14 al 19 hoy, si el tiempo nos alcanza. Si alguno quiere tener las grabaciones, están en un canal de YouTube que se llama El Paz Oldemar. Ahí, y si usted quiere que se las enviemos a su WhatsApp, escríbame un mensaje 87 27 50 50 87 27 50 50 y le va a llegar la grabación de la predicación para que pueda repasarla entre semana. Y siempre es muy lindo predicar así porque vamos predicando todo el consejo de Dios. Y gracias a Dios, aunque yo durante la semana tengo conocimiento de muchas cosas que pasan con usted, con su familia, con la iglesia, con el mundo, no me veo permeado a predicar sobre esas cosas, sino que me tengo que ajustar al texto. Entonces predico lo que el Señor quiere que predique. Y si a usted le cae, es porque el Señor sabía que usted tenía que oírlo. Amén. No es nada personal. ¿Estamos claros? Nada personal. Jesús fue a una cena en casa de Marta, María y Lázaro. Y esta cena fue como una semana antes de su crucifixión. Ya los judíos habían decidido matarle porque él a todas luces se hacía llamar hijo de Dios y se autopresentaba, se manifestaba como si fuese el hijo de Dios, como si fuese Dios, poniendo en jaque toda su religión, sus costumbres y también su poder económico y religioso. Al decidir matarlo, entonces ellos tienen un gran problema ahora. El problema que tienen es que la gente no quiere que Jesús muera. Pero es muy extraño porque cuando pasan 5 o 6 días, alguna de esta gente que no quiere que Jesús muera va a estar gritando, crucifícale, crucifícale. Es muy interesante cómo la gente cambió de opinión en 5 días. Jesús, al día siguiente de la cena bonita esa que le hicieron, va a Jerusalén. Y esto es lo que estamos estudiando, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, lo que comúnmente se llama Domingo de Ramos. Jesús está entrando, viene hacia Jerusalén y mucha gente viene a recibirle. Ahora bien, las falsas expectativas producen frustraciones. Lo vimos la semana pasada y no quisiera yo, antepasada, y no quisiera yo poner el dedo en la llaga otra vez, pero no me queda más remedio. Hay que entender que a veces uno tiene una expectativa y que cuando llega la hora de la verdad, la expectativa no se cumple. Pusimos de ejemplo el matrimonio, ¿cierto? Un pequeño repaso. Que los hombres cuando se van a casar, ellos piensan que sus mujeres nunca van a cambiar. Amén. ¿Verdad, Yami? Ahorita le toca a usted decir algo. Y las mujeres piensan que cuando los hombres se casen van a cambiar, ¿verdad, Yami? O la gente piensa. Y nada de eso pasa, hermano. Nada de eso pasa. Los hombres seguimos siendo igual. O peor, porque cuando uno está de novio le muestra a la novia lo que uno quiere que la novia conozca, ¿cierto? Ya cuando está en el matrimonio, pues ya está liberado, relajado, y entonces puede hacer algunas cosas que de novio no haría jamás, ¿verdad? Porque lo pueden mandar a volar.
Justamente, hermanos, a estos judíos les pasó igual. Ellos tenían una expectativa. Ellos pensaban que Jesús era el rey que ellos anhelaban, que los venía a liberar de la opresión de los romanos. Ellos pensaban que Jesús iba a venir a levantar una revolución y que los iba a liberar de los romanos y ellos iban a ser los gobernantes del mundo. Por lo menos Israel sería libre. Pero en la mente de ellos, como en la mente de casi todos, el problema es que estaban centrados en lo humano, en lo material, en lo tangible. Unos días más adelante Jesús, hablando con Pilato, le va a decir a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que el pueblo de Israel no entendió. Cuando ellos ponían las hojas de palma para que Jesús pasara y sus mantos y todo, ellos estaban emocionados, estaban embelesados, estaban entusiasmados porque Jesús venía a liberarlos del yugo de la opresión romana y nunca se les ocurrió que Jesús de lo que venía a liberarlos era del pecado y de la muerte. Más adelante yo le voy a hacer a usted dos preguntas, o más bien responderemos dos preguntas que le voy a hacer en este momento. ¿Cuál es su mayor preocupación? Y la segunda es, ¿cuál es su mayor necesidad? La mayor preocupación tiene que ver con cosas de este mundo. A veces estamos preocupados porque las cosas no nos salen, porque tenemos problemas laborales, porque tenemos problemas económicos, tenemos problemas profesionales, problemas sentimentales, problemas familiares, problemas sociales, problemas de toda índole, pero todo relacionado con este mundo. Es un gran detalle. Pero, ¿cuál es la mayor necesidad? ¿Será algo que tiene que ver con este mundo? Tal vez cuando yo pregunto cuál es la mayor necesidad, alguno de ustedes dirá, bueno, yo necesito más plata. ¿Cuántos necesitan más plata? Levanten la mano. Sí. Todos necesitamos más plata, por supuesto que sí. Pero eso es material, es natural, es humano. ¿Será que nuestra mayor necesidad es de este mundo? Ahí le dejo la pregunta y la vamos a contestar un poquito más adelante. Ve al verso 14. Jesús ya le conté que venía hacia Jerusalén. Y dice que viniendo hacia Jerusalén, halló Jesús un asnillo, y montó sobre ese asnillo como estaba escrito. Hoy le voy a pedir que piense, ¿cómo ve Dios el mundo? ¿Cómo ve Dios la realidad que usted ve? Usted ve esta iglesia y ve la cantidad de hermanos que somos, y ve al pastor y ve el grupo musical, y usted, ¿qué es lo que usted ve? Y muchos basan sus muchos basan su criterio en apreciaciones visibles. Pero ¿sabe usted que aquí se está moviendo algo invisible que es más poderoso? ¿Sabe usted que mientras nosotros cantamos, no solo son las notas musicales y las voces, no solamente es el ambiente que hay, sino que aquí hay algo espiritual pasando mientras nosotros cantamos? ¿Sabe que mientras nosotros estamos aquí escuchando la palabra, hay algo espiritual que está pasando? ¿Sabe que entre nosotros hay ángeles? ¿Sabe que el Espíritu Santo de Dios está aquí, pero que también están los ángeles del Señor aquí con nosotros? Algunos están cuidando a algunos de ustedes, otros están ministrando, otros están adorando con nosotros. Recuerdo que don José Ramírez, un jueves en la noche, estaba en la pulpería
y él no le quedó más remedio que venir a ver qué estaba pasando y se paró en la puerta y se asombró cuando vio que el jueves, como es muy normal en todas las iglesias, habían muy pocas personas, tal vez unas 15 o 20, pero dice que él escuchaba desde allá, escuchaba como si 150 o 200 personas estuvieran cantando aquí. Y que él no le quedó más remedio que venir a ver. Y que entró y ya nunca más se fue. Estuvo aquí como por 20 y tantos años. Porque lo que él escuchaba no era lo que nosotros estábamos produciendo. Mientras nosotros cantamos, el cielo canta con nosotros. Es la maravillosa presencia de Dios. Y cuando usted ve este grupo de hermanos, usted puede decir, mira, todos atenienses, todos, no sé, algunos se fueron de vacaciones o lo que sea, pero usted no se da cuenta que aquí el cuerpo de Cristo y todos juntos estamos teniendo una experiencia trascendental y espiritual muy poderosa. Le digo esto porque la mente humana siempre cuantifica el éxito de una iglesia en el número de sus miembros y en la cantidad de dinero y en lo bello de sus edificios y las posesiones que tiene. Cuando en realidad lo que Dios está pesando hoy para saber cómo es esta iglesia son los corazones. Busque conmigo un texto en Isaías 55:9. El hermano Mario tiene un micrófono. Si alguien quiere leer ese texto, levante la mano y el hermano Mario va a llegar donde usted está. Ahí está, Mario. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Los caminos del Señor son diferentes a los nuestros. Cuando nosotros entendamos aquella frase que dijo Nabucodonosor, ahora entiendo que el cielo gobierna en la tierra. Cuando nosotros entendamos que lo que pasa aquí en la tierra es consecuencia directa de lo que pasa en el mundo espiritual, de lo que pasa en el cielo, de lo que gobierna el cielo sobre nosotros, vamos a ver el mundo muy diferente. Y no lo vamos a ver en términos materiales, en términos de lo que me gusta y no me gusta, en términos de lo que yo quiero y no quiero, de lo que acepto y no acepto, sino en términos de lo que Dios quiere, porque sus caminos son más altos que mis caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Fíjese en el acto de Jesús entrar en un pollino. Normalmente los reyes, cuando entraban victoriosos a una ciudad, entraban en un animal diferente. ¿Cuál era ese animal? En un caballo. Y tenía que ser blanco, y tenía que ser un caballo grande. Y Jesús, en lugar de entrar en un caballo blanco enorme, Jesús entra en un pollino, un asnillo, un mulo, ¿será? ¿Perdón? Como un burrito, sí, sí, como un burrito. Me hubiera gustado ser el burro de Jesús. Ocurrencia mía, ¿verdad? Pero fíjate, el mundo tiene una forma. Jesús es el Rey de Reyes, el más alto rey que existe, no existe nadie como él. Tendría que estar el mejor caballo de toda la historia ahí. Pero no, él halló un asnillo y se subió al asnillo. ¿Ves cómo los pensamientos de Dios son diferentes? Algunos de nosotros queremos reconocimiento y que nos exalten, ojalá. El orgullo humano, la soberbia. Y resulta que lo que Dios quiere es humildad
y obediencia. Y sobre estos dos puntos voy a centrar buena parte de lo que voy a decir hoy. La obediencia de Jesús. El Padre profetizó en Zacarías 9:9 que Jesús, el Cristo, entraría a Jerusalén en un asnillo, un pollino de asna. Y Jesús no fue como que dijo, ¿por qué no reconsideramos esto, Padre Celestial? Vea, todos entran en un caballo blanco. ¿Cómo me vas a mandar a mí en un burrito? ¿Qué van a decir? Que yo no soy el rey. Qué lindo es ser obediente. Usted sabe que la obediencia tiene varias características que Jesús modela aquí. Una es, la obediencia nunca argumenta. Escuche bien. La obediencia nunca argumenta. Estaba yo en una iglesia en Heredia, fui a predicar hace 25 años y había una niña de 17 años parada a la par del pastor. El pastor tendría como unos 70 años y buen amigo, y él estábamos hablando sobre obediencia. Me dijo, te voy a dar un ejemplo de obediencia. Y llamó a la niña. ¿Puedes hacerme el favor de traer una silla que está en tal lugar allá en el sótano? Sí, pastor. Y fue. Y trajo la silla. Y la puso ahí. Y después le dijo el pastor, ¿podrías llevarla y ponerla donde estaba? Sí, pastor. Y la llevó y la dejó allá. ¿Cuántos de ustedes lo hubieran hecho? ¿Para qué me manda a traer unas sillas y después la que para allá? La habladera, ¿cierto? La obediencia no argumenta. Hija, lave los platos. Sí, mamá. Eso es obediencia. Yo los lavé la semana pasada, todo el mundo aquí ensucia y nadie lava. Eso no es obediencia. El pastor dice, hermano, ¿me puedes ayudar por favor abriendo el templo? Sí, pastor. El jefe de diáconos dice, hermano, ¿usted puede hacer tal cosa? Sí, sí, hermano. Obediencia no argumenta. El que argumenta no obedece. Y justamente quiero enfocar su pensamiento en eso porque yo necesito que usted entienda que lo que la Biblia dice hay que obedecerlo. Jesús lo hizo. Zacarías 9:9 dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y Jesús se montó en el pollino de asna y entró a Jerusalén, la ciudad santa, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del universo, obedeciendo al Padre Celestial. Y usted, que es un simple mortal, se da el lujo de desobedecerle al Señor. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué hay en el corazón? Busque Filipenses 2 y que alguien nos haga el favor de leer del versículo 5 al 9. Levante su mano si usted quiere leerlo. Filipenses 2, del 5 al 9. Amén. Ven. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿Y si me ayudas con el 10? para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Y el 11, y hermanito. toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gracias, hija. Él
se hizo igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, todavía se humilló más, tomando forma de siervo. Una de las cosas que más le cuesta al ser humano, ser siervo, servirle a los demás. El ser humano es muy bueno para que le sirvan, pero ser siervo, fíjate. Y estando en la condición de hombre, se humilló todavía un poquito más y se hizo un siervo y todavía se humilló un poco más hasta ir a la cruz del Calvario. Todo porque ese fue el plan que el Señor Dios Padre ideó. Hermanos, ¿no les parece a ustedes que siendo nosotros hombres, simples mortales, no divinos y llenos de grandes carencias, deberíamos ser tanto o más obedientes que Jesús? Y que si el Padre Celestial diseñó un camino para que lo caminemos, caminar sobre ese camino y no sobre nuestros caminos. Fíjate cómo empieza el texto en el verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La exhortación es, usted mire el ejemplo de obediencia de Cristo e imítelo. Hoy estamos hablando de obediencia y vamos a hablar de humildad también. Fíjese aquí un texto, Mateo 11, 29. Jesús dice, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros. La segunda cosa, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál será la consecuencia? Hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Humildad. Para ser obediente hay que ser humilde. Y Jesús dice, aprendan de mí. Allá vimos que hay que imitarlo. Ahora dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hay que, hermanos, despojarnos de toda esa soberbia, arrogancia, orgullo y vanidad que hay en nuestros corazones. Que queremos ser el importante, la persona importante. A mí usted no me hable así, decimos a veces. Fíjese bien lo que me está diciendo. Tenga cuidado. Y es que usted no toma en cuenta mis sentimientos, mis emociones, Pareciera que el mundo gira alrededor de nuestros sentimientos, emociones y derechos. Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Sabe qué significa manso? Manso significa que usted puede tener un gran potencial de destrucción y no usarlo. Piensa en un caballo manso, en un elefante manso, en un león manso, en un oso manso. Piense. Todos estos animales pueden destruir, pero cuando son mansos, no destruyen. Hasta son capaces de divertir, porque se les fue el poder, se les fue la fuerza, se les fue la energía. No, ahí está intacta, pero decidieron ponerlo al servicio de sus amos. Y esta es la ciencia del cristianismo. Usted y yo necesitamos poner a disposición del Padre Celestial todo nuestro potencial, aún el destructivo. Y ser como Jesús, manso y humilde. A veces, cuando pasa algo conmigo, Tita me dice, pero ¿cómo usted puede estar tan tranquilo? Hay dos razones. Una, el ser humano es ingrato por naturaleza. Y dos, no
nunca lo tomo personal, nunca, nunca, nunca. Entonces no me afecta, porque no es conmigo, no es personal. Jesús dijo, no le tomen en cuenta a los hombres sus ofensas. Fíjate. También dijo, no resistas al que es malo. Simple y llanamente sé manso, pon todo tu potencial a los pies de Cristo, aún el destructivo. Fíjate lo que dice el verso 15, es una reiteración de Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey santo y verdadero, viene montado sobre un pollino de asna. Y aquí yo quiero volver a las dos preguntas que le hice al principio. La primera expresión en este verso 15 es no temas, no temas, no temas. ¿Qué es el principio del temor? La incertidumbre. Cuando usted no sabe qué va a pasar, cuando usted no sabe, no conoce las variables y no tiene claridad de hasta dónde va a llegar un asunto, usted puede que sienta temor. Por ejemplo, si un perro entrara no sé, un American Stafford, creo que se llama así, y entrara ladrando y viniera directo hacia acá, si yo supiera que va a caer muerto en el centro de la iglesia, yo no me muevo. Pero como yo no lo sé, viene el temor y me escondo detrás del parlante y se lo tiro encima. Recuerdo que una vez en casa de la hermana Helen, en el ranchito que ella tiene, estábamos para un congreso y se soltó el pitbull. El pitbull no, ella tiene un Rottweiler. Un Rottweiler. Y mientras todos los hermanos estaban viendo a ver qué hacían, yo me subí al desayunador. Y yo dije, aquí no creo que se suba. Y si se sube aquí le doy unos catos. De alguna forma me lo quito. Pero como uno no sabe lo que va a pasar, a uno le da miedo. Pero fíjate la palabra que Dios le da al pueblo de Israel, no temas. Pero ese no temas, si mi expectativa es humana, terrenal, entonces yo voy a estar teniendo la idea de que no debo temer porque Dios me va a dar plata. No debo temer porque Dios me va a dar salud. No debo temer porque Dios me va a dar una casa, porque Dios me va a dar un carro, una moto, una bicimoto, una pala y un machete, lo que Dios quiera darme. Una computadora. Y yo estoy pensando en que yo estoy tranquilo, no tengo problemas, yo no tengo miedo porque yo sé que Dios me va a dar. Pero resulta que cuando el Señor le dice a este pueblo, no temas, hija de Sión, Él no le está hablando de cosas terrenales. Bien dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nosotros necesitamos darnos cuenta. Dos preguntas. ¿Qué es su mayor temor? Voy a pedirle que cierre sus ojitos. A ver, cierre los guachos. Cierre los ojitos. Piense, ¿cuál es su mayor temor? Ahora abra los ojos y piense, ¿cuál es su mayor necesidad? La mayor necesidad de cualquier ser humano es su salvación. No hay otra. ¿De qué le sirve al hombre? Dijo Jesús. ¿No soy yo? Ahí que le pongan pausa a eso, por. Es una moto afuera. Sí, dígale que se vaya. Ya se fue. La mayor necesidad del ser humano, la mayor necesidad suya y mía,
es la salvación. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Hoy estás en muchos proyectos, ¿no? En cosa de trabajo, en cosa de estudios, en cosa de crecer, en cosa de hacer dinero, en cosa de disfrutar la vida, en cosa de lo que tú quieras. ¿De qué sirve si perdieras tu alma? Jesús contó una historia. Un hombre se hizo tan rico, que tuvo que botar los graneros y hacerlos nuevos para meter todo lo que tenía. Y en la noche se sienta, en la tarde se sienta ahí a tomar algo y dice, ay, alma mía, reposa, descansa, porque tienes muchos bienes para muchos años. Y le vino la voz del Señor que le dijo, necio. Fíjate, no le dijo inteligente ni sabio, le dijo necio. ¿No sabes que hoy vienen a pedirte tu alma? ¿Y lo que tienes, de quién será? La necedad de este mundo es aferrarse a las cosas del mundo, porque lo realmente importante es lo espiritual. Es lo único importante. Te dirá, pastor, entonces que ya no voy a trabajar. No. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿cierto? Así de que trabaje. Pero el cristiano no trabaja para vivir. El cristiano vive para trabajar. Porque debe hacerle bien a este mundo. Y debe dejarlo mejor que cuando lo encontró. El cristiano debe dejar huella de Cristo en el mundo. Que la gente sepa quién fue usted y qué hizo. Pero no se centre en lo material, porque lo material es pasajero. Las riquezas son inciertas. Hoy están y mañana no están. En el verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas, número 1, estaban escritas. Y número 2, se acordaron también de que se las habían hecho. Aquí voy a confrontarlo un poquitico con la realidad del cristiano. A la iglesia viene mucha gente, a esta y a todas. Tenemos un gran problema. Es que el hecho de que usted entre en una iglesia no lo convierte en un discípulo. Usted puede venir toda la vida a una iglesia y no ser discípulo. Tuvimos aquí un hermano que vino a la iglesia por 20 años. Fue una persona muy correcta en todo, pero nunca aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y un día de esto me lo encontré en un lugar y me dijo, tengo muy bonitos recuerdos de su iglesia. Pero él sigue siendo igual, él no aceptó a Cristo. Hay un gran problema. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay espectadores y discípulos. La gran pregunta es si usted es un espectador o es un discípulo. El espectador tiene la desgracia, como estos queridos apóstoles que luego llegaron a ser los discípulos, de que viendo la gloria de Dios, estando inmersos en ella, no se dan cuenta. Hay personas que vienen al templo y dicen, ¡ay, qué lindo que estuvo el culto! Me sentí tan bonito, cantaron tan bonito. ¿Y si hubieran cantado feo? Es que las canciones hacen que sea espiritualmente grandioso. ¿O es lo que hay en mi corazón lo que hace la diferencia? Porque yo vine a adorar. Sin importar quién toca o quién canta, yo vine a adorar. Y entonces cuando yo vengo a adorar es una cosa entre Dios y yo y no tiene nada que ver con el resto. Pero si yo vengo en la carne, entonces mis oídos me dicen que se desafinó, que se desatiempó, que esa canción ya la cantaron el domingo pasado. Y empieza mi mente a meter basura que no me deja concentrarme ni disfrutar la presencia del Señor. Esos son los espectadores.
están viviendo la gloria de Dios y no se dan cuenta. Y a los discípulos también les pasó que ellos no entendieron al principio, pero después se acordaron. Ahora fíjate esto, los discípulos de Jesús eran judíos. A los judíos desde niños se les enseña la ley. En Pesaj, en la Pascua, todos los niños están presentes y escuchan una y otra vez todo lo que es la ley de Moisés. Y a partir de los 12 años son formados. Y a partir de los 18 años pueden ser reclutados por un maestro. Y ellos se sabían la ley. Ellos conocían la Biblia. Y dice aquí al principio no entendieron. Después se acordaron de que estas cosas estaban escritas. Los espectadores vienen y escuchan y se les olvida. Y allá al tiempo se acordaron que en la Biblia dice. Ese es un espectador. Lo conoce, lo leyó, lo escuchó, pero no se acuerda. En el momento justo no se acuerda. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, no se acuerda. Y se deja invalidar del diablo para que pueda ser eficaz en el mundo porque no se acuerda. El discípulo es otro. El discípulo escucha, absorbe, asimila, recuerda. El discípulo ve la gloria de Dios en todo. Ve la gloria de Dios en un pajarito, en una flor, en la provisión, en el trabajo, en el aire, en todo ve la mano de Dios. Está consciente. La gran pregunta ¿es usted un discípulo o es usted un espectador? Yo pienso que nosotros debemos reflexionar seriamente sobre cuál es nuestro papel. ¿Discípulos o espectadores? Vea conmigo el verso 17. Vamos a dejar a los discípulos y espectadores ahí y vamos a pasar a una cosa muy importante. ¿Cuál es la misión de la iglesia de Jesucristo en la tierra? ¿Alguien sabe? Llevar el mensaje. En un periódico de Boston salió una foto muy famosa, se hizo muy famosa. Una mujer de una edad madura, 60 años tal vez, estaba recostada sobre el pecho de un hombre como de unos 25 años. Y cerrados sus ojos, habían lágrimas. No era una foto romántica. Su hijo, que había muerto en un accidente, le había donado el corazón a este muchacho y ahora ella estaba con su oído en el pecho de este hombre, escuchando el corazón de su hijo latir. ¿Qué le parece? ¡Wow! Si el Señor pusiera su oído en nuestro pecho, ¿cuál corazón oiría? ¿El de Jesús, que está apasionado por la salvación de las almas? ¿O nuestro corazón, que está apasionado por las cosas de este mundo? Verso 17, y daba testimonio la gente que había estado con Jesús el día que llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos. Por lo cual también habían venido muchísima gente, había venido a Jerusalén, a la fiesta, porque había oído
que Jesús había hecho esta señal. Aquí veo yo algunas cosas. Hubo gente que habló de quién es Jesús. Hubo gente que habló de qué hizo Jesús. Hubo gente que se dio cuenta que Jesús es para todos. En el verso 20 y para adelante habían unos griegos buscando a Jesús. Y nosotros debemos darnos cuenta que nosotros tenemos el mensaje que puede salvar la vida de muchísimas personas. Pero tenemos que contarles quién es Cristo. Tenemos que decirles lo que hizo Cristo. Y tenemos que sin duda no discriminar pensando que una persona por ser aquí o ser allá no es sujeto de salvación. El mundo, hermanos, se está perdiendo. Allí afuera hay gente que está alineada en la fila de los que van al infierno. Y algunos de ellos son su familia. Y algunos de ellos son sus amigos que están haciendo fila para caer en la olla de fuego. Pero nosotros, tan humanos como somos, estamos pensando en nosotros mismos. Y cuando Cristo ponga su oído en nuestro pecho, ¿qué oirá? ¿Su corazón latiendo por las almas o su corazón latiendo por usted mismo? Por favor, alguien que lea Romanos capítulo, déjame decirte, capítulo 10. Versos 13 en adelante hasta el 15. Y con esto vamos a terminar. Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Señor, gracias por tu misericordia al permitirme predicar hoy. Y gracias por tu misericordia al traer tu palabra a nosotros. Te ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús, que tú cambies nuestra perspectiva, Señor, y abras nuestros ojos, impactes nuestro corazón y avives nuestro espíritu, Señor, para que podamos poner en práctica cada cosa que hemos escuchado esta mañana. Te ruego además que lleves con bien a mis hermanos, a cada uno a su lugar, según tu misericordia, Señor. Y que sea una semana de bendición, de paz, de armonía y de alegría, por Cristo Jesús. Amén. Pueden ir en paz, hermanos. Dios les bendiga. Que la gloria y la honra sea siempre para Cristo.